vamos a hablar de parámetros bíblicos para elegir un gobernante. Parámetros bíblicos para elegir un gobernante. Deuteronomio 17, del 14 al 15. Vamos a leer en la Reina Valera de 1960. Le voy a pedir por favor a la pastora que nos ayude y nos guíe con la lectura. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Esto que se está diciendo aquí es profeta. Entonces, estamos hablando de Israel, estamos hablando de la época de Moisés, casi 400 años antes de que llegue el primer rey. Pero Dios está advirtiendo: si cuando llegues a la tierra es cómodo y tú miras alrededor y ves que otras naciones tienen rey, y de pronto en tu corazón surja el deseo, surja la necesidad de tener a alguien que gobierne todo el territorio. Parece que Israel es el sistema tribal, porque sientas necesidad de que haya una organización más completa. Dios está diciendo: te permito que lo hagas, pero hazlo bajo estos parámetros. ¿Ok? Y lo primero que vamos a estudiar, o sea, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son el perfil que debe tener una persona que Dios quiere en el gobierno? El número uno, hermano: comprensión y ejercicio de la autoridad. Comprensión y ejercicio de la autoridad. Es decir, debe ser alguien que entienda que la autoridad que tiene le ha sido dada. Ahora, ¿de dónde sacamos esa idea? Porque Dios está mencionando algo que es muy específico. Que ten cuidado de no establecer leyes como las otras naciones. Sí, puedes poner leyes, pero que no sean como las otras naciones. Ahora, si usted mira el contexto de la época, ¿cuál era el problema con los reyes de las otras naciones? Que en casi todas, hermanos, los reyes eran una especie de semidios, que ningún hombre podría juzgarlo. Porque digamos que en Israel Dios puso una especie de control, que era el profeta y el sacerdote. Esos demandaban y por así decirlo, y denunciaban las conductas del rey. Pero en las otras naciones los reyes solo podían ser cuestionados por una deidad superior. Imagínense ese problema. Y así decidían. Ojo con tomar a alguien que no tenga conciencia de autoridad. Ok, Dios está diciendo, es decir, si tú quieres alguien que represente al país, que dirija al país y que administre la nación, pídeme a mí que yo lo escoja. Al que Jehová tu Dios escogiera. Amén. Amén. Que tenga claro que fui yo quien lo puso. Y que tenga claro que a mí me dará cuentas. Si una persona que no entiende autoridad, una persona que no sabe seguir instrucciones, una persona que siempre busca la comba, la ley para desobedecer, para abusar, para actuar con libertinaje, para actuar por encima de los demás, no debe gobernar. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Amén, hermano. Una persona con esa característica inicial no debe llegar al poder, porque va a actuar como un semidios. Eso es así, hermano, que se va a creer tan especial que está por encima de todos. No debe ser así. Es una persona que tenga conciencia de autoridad. Es decir, Dios sabe las implicaciones, hermano, que tiene para una nación un gobernante que se impuso a sí mismo por la fuerza. Un gobernante que es elegido por la manipulación de hombres que se ponen de acuerdo y vamos a poner a este. Dios entiende eso. Entonces, por eso Dios siempre da la indicación y Dios dice: yo elijo al rey, yo elijo al profeta y no elijo al sacerdocio. Dios siempre se atribuyó ese derecho. Eso no lo elige hombre, se eligen ellos mismos. Yo lo elijo yo y a mí me dan cuentas. Y le dan cuentas, hermano, cuando Él es quien pone. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo, hermano? Porque nosotros tenemos un problema. Es decir, la Escritura dice: cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando se habla del matrimonio, que es una frase que todo el mundo conoce, cuando Dios une, el hombre no separa. ¿Ok? Lo que te está diciendo es que si es Él quien lo hace, Él responde por lo que Él estableció. Pero cuidado, nosotros desechamos el consejo de Dios y después le pedimos a Dios que responda por lo que nosotros establecimos, por lo que nosotros unimos, por lo que nosotros abrimos o cerramos. ¿Okay? Que cuando Él abre, Él tiene poder de cerrar. Y cuando Él une, nadie tiene el poder de separar.
La garantía de que algo funciona es que es Él quien lo establece. El que Jehová tu Dios te eligiere en medio de tus hermanos. ¿Ok? Y Dios escoge siempre personas a quienes le ha probado el carácter. Amén. Personas que han sido procesadas. Personas que han vivido un proceso de quebrantamiento del orgullo. ¿Ok? Personas que han llegado a cierto grado de dominio propio. Usted puede ver todo lo que Dios procesó a David para ser rey. Hasta el punto de perdonarle la vida a Saúl. Fue probado en todas las áreas, hermano. Dios no es tan emocional como nosotros. Dios lleva sitios de autoridad, sillas de autoridad, gente que ha sido tratada. ¿Ok? Claro, hermano. ¿Ok? Gente clara que ha sido Dios quien la llevó ahí. Ahora, aquí se nos está mostrando un gobierno, obviamente, en esa época, digamos que lo que se está planteando aquí es un gobierno, no sé ni cómo describirlo, porque tiene algo de teocracia, tiene algo de democracia, porque el pueblo finalmente elige, y tiene algo de monarquía. Finalmente lo que se va a elegir es un rey, una mezcla de las tres. Y yo sé que ese no es nuestro sistema hoy. Y sé que posiblemente desde ese punto de vista no lo podemos implementar. Pero sí podemos poner a alguien, hermano, que en medio de la democracia, que es nuestro sistema, entienda por lo menos que la silla de poder que va a ocupar, que la silla de autoridad que va a ocupar, le ha sido dada por una nación, y que va a jurar delante de Dios servir a ese pueblo, que tenga esa conciencia. Una persona que llegue con la idea de los engañé y me comí el poder. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Y que después que llegue saco mi verdadera naturaleza, mi verdadera forma de ser, y ahora nadie me controla. En la Biblia, los hombres que fueron hombres de gobierno no cargaban con un espíritu de rebelión. Eran personas firmes, de carácter firme, que daban su posición con firmeza y nada los hacía dudar de su posición, pero no había ni un espíritu de rebelión. ¿Me está siguiendo, hermano? Uno puede ser firme en lo que piensa, determinante en sus actos, pero no andar siempre con un espíritu, ¿te entiendes?, de rebelión. Eso no es bueno para el gobierno, hermano. Para gobernar una nación eso no es bueno. Tú tienes que tenerlo en cuenta. Los hombres de Dios fueron hombres absolutamente estables en su manera de pensar y decididos hasta su vida, pero su rebelión en ellos. Vamos a Proverbios 21:1. Voy a leer la versión de Dios habla hoy. Fíjense lo que Dios hace, hermano. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. Que si trae a mí la decisión de quién debe gobernar, yo te dirijo, consúltame, dime. ¿Y por qué lo dice? Por lo que dice Proverbios, dice que Dios puede coger la mente del rey como si fuera el cauce de un río, de un arroyo, y dirigirla hacia donde él quiere. Después que uno tenga claro quién es el que verdaderamente está a cargo. La Escritura dice: alto vigila sobre alto, pero uno más alto está sobre él. Lea lo que pasó en tiempos de Esdras y lo que pasó con Ciro. Incluso yo le llamo a mi siervo, y era un rey extranjero. Y Ciro sintió la responsabilidad de darles a ellos riquezas, de darles permiso, de devolverlos a su tierra y de reedificar el templo. Y Ciro, que era un extranjero, le dice: y oren por mí y por la nación. Y Ciro le dice: Ciro, mi silla de poder. No tiene problema, hermano. Pero tenemos que entender quién está acá. Eso no lo nosotros. El que Jehová tu Dios eligiere, trae la decisión delante de Dios. Una persona, un espíritu rebelde, claramente no es una persona provista por Dios. Eso es claro, hermano. Solo aquellos, hermanos, que dominan su orgullo, solo aquellos que siguen instrucciones, solo aquellos que saben obedecer, llegan a tierra buena. Solo aquellos que saben seguir la voz de la corrección, hermano, pueden generar paz. Vamos a 1 Samuel 13:14. No le pasé nada, vamos rápido. La nueva traducción viviente. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Aleluya. ¿Y quién estaba hablando para que eso sucediera? Samuel. ¿Cuántos Samueles hay aquí? Amén, amén, hermano. Amén. Si se levantan Samuel, no importa que tenga el gobierno, si se comporta mal, Dios le dirá: tu reino tiene que terminar. Amén. Aleluya. Tiene que terminar. No se trata
Samuel oraba y Dios le dijo: ve y habla con Saúl y dile que yo le quito el reino. Ese rebelde, en términos de hoy, se salta la constitución, es corrupto, es una semilla para que crezcan mafias en la nación, siguiéndolo a él, para que de él hacia abajo todo el mundo siga ese ejemplo. Tu reino tiene que terminar. Yo he buscado uno que tiene el corazón para obedecer. Vamos a leer Hechos 13, del 21 al 22, en la nueva traducción viviente. Así que son Dios eterno. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo haga, todo lo que yo quiero que haga. Amén, hermano. Dele palmas al Señor. Porque eso es lo que buscamos. Amén, hermano. Eso es lo que buscamos. Dile a Dios. No se diga algo que no te llegue eso. Amén. Mientras llega Mesías. Aleluya. Haga todo lo que Dios quiere. He encontrado en David un hombre cuyo corazón es como el mío. Aleluya. Ese es el que perseguimos en oración. Número 2, vamos a leer el verso 15. Deuteronomio 17:15. Dice así: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Correcto. Lo segundo que tienen que observar es la política cultural y educativa. La política cultural y educativa. Y vamos a desglosar esto. Ok, aquí hay una prohibición. La prohibición es que la persona que va a gobernar no debe ser extranjera. Ahora, ¿por qué? ¿Acaso es Dios, cómo que se dice hoy, xenofóbico? ¿Cuál es la razón por la que Dios está prohibiendo esto? Esta prohibición era hecha para evitar que el líder viniera de un trasfondo educativo y cultural diferente al de la nación. Ese era el verdadero problema. Es una persona que viniera a violentar la vida espiritual, los valores, la vida familiar y todas las cosas que hacían que la nación pudiera prosperar. No traigas a una persona que quiebre todo el sistema en que nosotros vivimos y que puede ser tu ruina. Ok, debe ser entre tus hermanos. Esa es la razón por la que se está diciendo eso. Si usted mira lo que ha pasado en las últimas décadas, podríamos decir que incluso la primera invasión que algunos países le hacen a otros es educativa y es cultural. Dios está dando un consejo sabio a Israel. Mira que sea entre tus hermanos. Mira su política, hoy diríamos, mira su política cultural y su política educativa. Necesitamos ver el tema de la educación en esta persona. ¿Qué es lo que esa persona va a introducir en la educación? Es un asunto de suma importancia, yo les repito. Y es de suma importancia porque detrás, yo diría que detrás de todas las candidaturas hay una agenda globalista queriéndose meter, quede quien quede. ¿Okay? Necesitamos una persona de carácter firme, que no venga a imponer culturas de modelo espiritual ni de educación a la fuerza. Mire, Colombia tiene una serie de valores familiares, espirituales, culturales, en los que a pesar de nuestra condición de país tercermundista, en esas cosas, yo podríamos decir que somos ejemplos, hermano. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a introducir en la educación? Posiblemente usted no la afecte, usted ya es adulto, usted ya trabaja, usted definió su... Pero sus hijos lo pagarán. Amén, hermano. Sus nietos lo pagarán. La descendencia lo pagarán. Tiene que tomar decisiones pensando en lo que se va a construir, en lo que se va a hacer de ellos. Es importante, hermano. Nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que decir como Josué: mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Si mal les parece servir a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, por los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ese es asunto suyo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Tercero, Deuteronomio 17:16.
Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, mirar la política social y laboral, mirar la política social y laboral. En términos generales, los caballos eran posesión de los gobernantes, no de la gente del común. La gente del común en Israel no usaba caballos. Los caballos eran un asunto de los gobernantes y de los militares. Ahora, Dios no está prohibiendo que puedan ser empleados como parte del Estado. Luego lo que está diciendo es que el que gobierna no debe dar un incremento desmedido de caballos. No aumentará, es decir, no estará en un constante aumento de caballos a todo costo o a costa de la nación para eso. ¿Por qué? Porque, hermano, ese incremento desmedido de caballos conduciría indiscutiblemente a varios males. El primero, y creo que muchos países lo sufren, el primero es el despotismo militar. Es el primero. Cuando un país se llena de armas y de armas y de armas y de armas, hay una élite que maneja ese armamento, eso se vuelve en contra del mismo pueblo. Dice, que no aumente carros de guerra, que no aumente jinetes entrenados para la guerra, porque eso se puede venir en contra de la misma nación. Tiene que tener un límite, porque el tema no es solo defenderse de otro, el tema es defenderte de quien tiene las armas. Allí. Ahora, segundo, esto podría traer un desequilibrio o, digamos, no sé qué palabra decía, una mala política social y laboral. ¿Por qué? Porque estos animales en general se importaban era de Egipto. Ahora, lo que Egipto pedía para exportar caballos, para darles caballos y entrenar personas para la guerra de los caballos, para el asunto de los carros de guerra, para el asunto de los jinetes, lo que Egipto le pedía, en este caso a Israel, era que le enviara esclavos y soldados. Entonces viene el rey, toma el hijo de una familia cualquiera, una familia que generalmente va a ser una familia de trato, por así decirlo, y lo manda como esclavo a Egipto, y lo manda como soldado a pelear las guerras del faraón. Por eso Dios le está diciendo, no hará volver al pueblo a Egipto, es decir, no lo regresará para que sea esclavo de Egipto otra vez. Que yo lo liberé, no lo volverás allá. Esa es la provisión, dice, no va a hacer volver al pueblo a Egipto para aumentar caballos. Lee el versículo otra vez, por favor. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Pero los liberas y tú los esclavizas. Es decir, estamos hablando de indolencia en la política social. Y así tenemos muchos, ejemplos nos sobran, hermanos, de gente que no aplica esto, de gobernantes que tienen un pensamiento contrario a esto. En el mundo, ¿cuántos no tenemos? Usted lo ve, exhibiendo el armamento y la gente muriéndose de hambre. Y la gente sufriendo y llorando por el hambre. Y ellos haciendo gala de su poderío militar y estamos acercando a ser potencia y no sé qué. Y me parece que un país así es potencia. Indolentes. Y tercero, hermano, el aumento de caballos podría conducirlo a depender de Egipto para su seguridad, es decir, la dependencia de otro país que tienen otros también otra ética, otra moral. Que poner su confianza en caballos implicaba aprender las técnicas egipcias de combate. Era una dependencia de Egipto para todo, ¿entiendes? Necesito más caballos, necesito más entrenadores, necesito más, una dependencia total. Lo que implicaría más esclavitud, a su vez. Sí, Israel te llama a confiar primero en Dios. Y que era Dios, llega el día que Colombia confíe primero en Dios. Amén, hermano. Isaías 31:1. Dios habla hoy. Isaías 31:1. Hay de los que van a Egipto a buscar ayuda, de los que confían en los caballos, de los que ponen su confianza en que tienen muchos carros y en que es muy numerosa su caballería, y no vuelven la vista al Dios Santo de Israel, no buscan al Señor. Ay, los que ponen su confianza en Egipto. Salmo 27, donde Dios habla hoy también. Unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos.
pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Aleluya. Ellos caen y se levantan, continúa diciendo, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Dele palmas, hermano, dele palmas, dele palmas. Dele palmas. Dele palmas porque hemos sido perseguidos por siglos por esta verdad. Y todos los imperios que nos han perseguido han caído. Y aquí estamos predicando la palabra de Dios. El pueblo de Dios se levanta y está de pie. No nos ponemos nuestra confianza en carros y en caballos, sino en el Señor nuestro Dios. Aleluya. Dios está de pie. ¿Qué sabes? La verdad que se nos está diciendo aquí. Proverbios 29:14. Dice, el rey que gobierna a los pobres con lealtad afirma su trono para siempre. Aleluya, es el que buscamos. Amén, hermano. Política social, política social. Punto número 4. Vida personal y alianzas extranjeras. Deuteronomio 17:17. Ni tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La prohibición de tomar muchas mujeres tenía un aspecto moral, pero no era solo un aspecto moral. Si es alguien que guarda lealtad a su familia, primero que se determina que mira esa parte, ¿no? Vista esa parte también, hermano. El segundo era el tema de la lealtad en términos espirituales. O sea, ¿por qué se está hablando aquí de cuántos matrimonios tienen? O sea, porque digamos que lo común en las naciones era que para tener paz y para hacer alianzas que garantizaran la paz, entonces el rey se casaba con la hija de algún otro rey y ahí quedaba una alianza de paz. Entonces, algunos amontonaban una cantidad de mujeres para hacer alianzas con varios países y estar como seguros de que podían prosperar y dedicarse a lo suyo sin que los ataquen. Pero esto tenía un bemol. ¿Y cuál es el bemol, hermano? El bemol es que esas personas que venían de una corte de otro país extranjero, que generalmente pertenecían a la realeza, tenían el derecho de establecer su religión, sus templos en Israel. El rey se vio obligado a levantarles el templo y a dejarles que practicaran sus cultos a ellos y a su corte que traía allí. Esa fue la quiebra de Salomón. Entonces era un acto claro de infidelidad a Dios. Hacer ese tipo de alianza implicaba el templo a otros dioses, implicaba idolatría. Es un claro acto de rebelión contra Dios. ¿Cuánto una persona está dispuesta a desfigurarse moralmente y espiritualmente por alianzas convenientes para ella? Porque en Timoteo 3, de 1 al 5, la traducción del lenguaje actual. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Si no puede gobernar su propia familia, ¿cómo va a gobernar la nación? En el caso de los obispos, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? La lógica te dice que no. Bueno, no puedo. Ok, esa es la prueba. La prueba del ministro es el gobierno de su casa. De su casa. Que una vez más no cometa el error de separar lo que la persona es de lo que la persona hace. Una persona que debe pensar 2 veces lo que va a hacer, dice. Póngase y vamos a orar.